Un saludo. A continuación veremos lo que son Super Vector Machine. En nuestra agenda, los puntos a tratar son desde qué es un SVN hasta las funciones de base radial. Luego terminaremos con las conclusiones y recomendaciones. Como bien sabemos, Super Vector Machine también es conocido como SVM. Empecemos con qué son Super Vector Machine. Bien, son un conjunto de algoritmos de aprendizaje supervisado relacionados con problemas de clasificación y regresión. Dado un conjunto de ejemplos de entrenamiento o muestras, podemos etiquetar las clases y entrenar una SVM para construir un modelo que prediga la clase de una nueva muestra. En la siguiente diapositiva veremos para qué sirven. SVM se encarga de construir un modelo capaz de predecir si un punto nuevo, cuya categoría desconocemos, pertenece a una categoría o a la otra. Como en la mayoría de los métodos de clasificación supervisada, los datos de entrada, es decir, los puntos, son vistos como un vector dimensional, es decir, una lista ordenada de p números. Entonces, básicamente, lo que se busca es un hiperplano que separe de forma óptima a los puntos de una clase de la otra, que eventualmente han podido ser previamente proyectados a un espacio de dimensionalidad superior. A continuación veremos un ejemplo de esto, tanto para funciones lineales como también para funciones radiales. Bien, acá tenemos los puntos que serán nuestro ejemplo a tratar. Luego, vamos a definir nuestro modelo de regresión lineal y luego, más abajo, vamos a notar que estos márgenes grises son nuestros vectores de soporte, los cuales se busca maximizar ese margen para tener un mejor modelo predictivo, como vemos más abajo. Estas líneas continuas son las que marcan este margen que estamos mencionando. En este arreglo tenemos los puntos que son los elementos fundamentales de este ajuste, que se conocen como los vectores de soporte. Luego, vemos acá que podemos utilizar poca data o más data y nuestro modelo no va a cambiar y será el mismo. A continuación, tenemos unos datos radiales. Entonces, para esto lo que necesitamos va a ser utilizar funciones radiales, no funciones lineales. Entonces, más hacia abajo, podemos observar que definimos nuestro nuevo modelo y nuestra nueva función y siempre también vamos a utilizar nuestros vectores de soporte, pero de esta forma van a ser lineales. Si utilizamos data diferente, es decir, un poco más junta o más unida, necesitamos lo que se llama suavizar, es decir, que nuestro margen va a minimizar. Nuestro margen va a ser ya sea de 10.0 o de 0.1. Con esto suavizamos lo que son los vectores de soporte para que nuestro modelo sea mejor. Bien, a continuación regresamos a la presentación y veremos los siguientes puntos con nuestro compañero. Buenas noches, mi nombre es Francisco Morales. En esta ocasión vamos a verificar la predicción y las inferencias con respecto al método de Support Vector Machines. Como todo algoritmo de clasificación, esto se basa en la creación de discriminar sectores de las etiquetas de la variable y. Es decir, crear fronteras de decisión. La forma en la que se crean las fronteras de decisión es a través de una línea divisoria entre cada tipo de datos, entre cada clasificación. La razón del por qué se llama Support Vector Machines es porque utiliza dos líneas de soporte.
En este caso, estas dos líneas se crean de esta manera, tomando como bordes los últimos puntos de clasificación de cada level. Y lo que se busca es optimizar, maximizar este margen que se ve entre esas dos líneas para encontrar la línea, el hiperplano más óptimo, que estaría justo en el centro. En la siguiente diapositiva vemos las diferencias. Con el KNN, la principal diferencia es que este es un modelo paramétrico y por ende necesita entrenamiento. Con respecto a la regresión logística tradicional, la principal diferencia es que este puede clasificar más de dos etiquetas. Contrario al algoritmo de regresión logística que vimos en la última tarea, este no brinda una distribución de probabilidad. Pasamos a la siguiente diapositiva, en donde vemos las principales ventajas y desventajas. Las principales ventajas es que puede ser utilizado con poca data para crear fronteras esa es una, para crear fronteras de, otra sería para crear fronteras de decisión, no necesita de feature engineering porque se basa en sobredimensionar la data. Esas son las dos características las dos ventajas que cabe resaltar. Entre sus principales desventajas estaría que debido a que sobredimensiona la data, pues requiere más consumo computacional y que no brinda una distribución de probabilidad al momento de tener más de dos etiquetas. Ahora nos pasamos a un pequeño ejemplo en donde en el primer código, pues obviamente importamos las librerías, creamos la variable X, que serían las features, y las variables Y, que en este caso es una variable dicotómica para dos valores, y luego pues graficamos esto. Cabe mencionar que el hiperplano, es decir, la línea que creamos aquí, no es la más óptima. Eso es lo que buscamos, obtener una línea óptima. Luego aplicamos un poco de gradient descent para optimizar, para crear un margen y maximizar ese margen. Lo que cabe resaltar aquí es que a medida, bueno, como todo algoritmo de machine learning, a medida que las epochs van incrementando, pues el error, el número de veces que comete error, pues es mínimo también. Luego, pues simplemente aplicamos ese modelo en una función, corremos esa función y luego de eso, pues graficamos nuevamente la data ya con el hiperplano, con los valores entrenados, como podemos ver en la imagen última. Y este sí sería el hiperplano ya óptimo. Eso es todo. Un cordial saludo a todos. En este momento yo les voy a explicar acerca del kernel trick. Bueno, anteriormente mencionábamos cómo podríamos encontrar fronteras lineales en el espacio vectorial y estábamos hablando de que una frontera lineal se puede también definir matemáticamente a través de esta ecuación, que es similar a la ecuación de mx más b, solo que ahora en vez de m vamos a tener un peso transpuesto y nuestra data va a ser representada por x y w sub 0 va a ser el sesgo de nuestra data. Ahora quiero que entendamos que nuestra información que va a entrar, como dice acá en la primera línea, va a pertenecer a los números reales elevados a una dimensión d. La pregunta es, ¿qué quiere decir esa dimensión d? Esa dimensión d refleja la forma del hiperplano. Este hiperplano, si tuviera una dimensión d igual a 1, no podría separar nuestra data. Sin embargo, cuando le damos un hiperplano a una dimensión 2, podemos ver cómo el hiperplano puede separar esta data. La pregunta es, ¿qué pasa cuando elevamos a la dimensión 3D? Y resulta de que nuestra data se representa de una forma tridimensional. Y al momento de que tenemos una data en 3 dimensiones, lo podemos separar a través de un hiperplano como se presenta en la figura de la derecha. ¿En qué momento es útil esto? Si nosotros nos damos cuenta en la figura de la izquierda, tenemos un conjunto de datos naranja y un conjunto de datos azules que no los vamos a poder separar por un hiperplano lineal. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, acá trazamos un hiperplano lineal, que es la línea verde,
y prácticamente la zona de error quedaría en la esquina inferior derecha. O si trazáramos un hiperplano lineal como este, el error quedaría en la esquina superior derecha. Entonces la pregunta es cómo hacemos una buena clasificación. Y bueno, la respuesta es con el truco del kernel. ¿Sí? Si nos damos cuenta, al momento de nosotros tener una ecuación lineal x transpuesta w más b, no nos sirve, sino que lo que vamos a tener que utilizar es una función polinomial h de x transpuesta x más b, que es similar a un mx más b, solo que en vez de x vamos a tener una función de x. ¿Esto a qué nos ayuda? Al momento de generar un hiperplano polinomial, nos ayuda a generar una tercera dimensión, y este hiperplano nos va a ayudar a poder categorizar de una mejor forma nuestra información. Como vemos acá, los kernels más utilizados son los polinomiales, como lo acabamos de ver, los radiales y los kernels de tipo red neuronal. Entonces, nuestro ejemplo anterior quedaría de la siguiente forma. A la hora de elevar la dimensión de nuestra data, nuestros datos anaranjados quedarían de este lado y nuestros datos celestes quedarían en la parte baja, por lo cual podríamos generar un hiperplano que podría separar a la perfección nuestra data. Para esto vamos a ver un pequeño ejemplo por acá de los kernels, donde acá tenemos la información de nuestra data. Aquí en el código de programación pusimos que el kernel fuera lineal, ¿sí? Y por lo tanto estas líneas no nos van a servir para generar dos categorías deseadas, por lo que generamos una tercera dimensión en esta línea de código, y a la hora de reflejarla en una gráfica quedaría de la siguiente manera. Quedaría de esta forma, hasta un punto donde aquí ya podemos separar mejor nuestra data a través de un hiperplano. Ahora que ya aprendimos acerca de los kernel trick, vamos a hablar acerca de las funciones de base radial o RBF. Estas funciones, el hecho de haber logrado separar nuestros datos a través de un aumento de dimensión hace parecer que el problema se ha simplificado. Pero eso no quiere decir que siempre se han solucionado todos los problemas, ya que a la hora de aumentar una tercera dimensión, el set de datos puede demandar también un nivel alto de procesamiento, por lo cual tenemos que buscar una nueva técnica de kernel, que es la que vamos a hablar en este momento, que es la función de base radial. Y como habíamos hablado anteriormente, entre los kernels más comunes encontramos la función de base radial, que es la segunda que se rige a través de esta ecuación. Entonces, ¿en qué consiste? Es una red neuronal que lo que hace es categorizar en varios radios, en varias funciones radiales, nuestra data, ¿sí? Acá tenemos un pequeño ejemplo de que en vez de gastar procesamiento en una función en 3 dimensiones, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el kernel, como vemos acá en el código. Cambiamos el kernel a una función de base radial RBF, lo cual nos va a generar una gráfica de esta forma. Entonces ya no generaríamos una tercera dimensión y generaríamos una cantidad de círculos que marcarían 3 diferentes categorías, ¿sí? Como una de las conclusiones principales podemos determinar que SVM puede funcionar con poca data. Acá tenemos unas recomendaciones para nuestros lectores. Y presentamos a nuestro equipo de trabajo, Maiden Valladares, Francisco Morales y su servidor, Ariel Chitay. Gracias por escucharnos.